Radio y en Telegram como Noticias CRC. Política, debate y cultura. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que ya por 281 emisiones sigue sumando y aportando a la realidad nacional, a la opinión de todos ustedes, estimable audiencia de 89.1 FM y por supuesto también de plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, y que todos los días pueden consultar todos los programas que hemos hecho en el canal de YouTube de Red Democrática. Siempre con la consigna de hacer lo mejor para heredarle el mejor país posible a nuestros hijos y a nuestros nietos y hacer nuestro paso por este planeta lo mejor, lo más amigable y con el mayor bienestar posible. Muchas cosas que arreglar, por supuesto que sí, pero siempre de forma constructiva. Esa es la forma de pensar del equipo de trabajo de Red Democrática y por eso el día de hoy estamos sumando un nuevo tema que vamos a darle actualización, vamos a dar un estado de situación actual de la inseguridad que se ha vivido en el país, cómo está afectando también el tema de las migraciones y cómo está el crimen organizado desde una perspectiva distinta a las que hemos estado abordando. No por eso significa que sea radicalmente diferente, al contrario, es complementaria de todos nuestros expertos, los que ya han estado conversando con nosotros en una otra situación, como don Walter Navarro, don Álvaro Ramos, Laura González, y hoy se suma como parte nuevamente del staff de especialistas de Red Democrática, Mario Arias, criminólogo, también parte agremiado del Colegio de Criminólogos de Costa Rica, para dar una perspectiva complementaria a todo lo que está pasando. Mario, bienvenido. Gracias, Jonathan, como siempre. Gracias a vos por todo el esfuerzo que haces, por seguir alzando la voz en temas sensibles para el país. Y eso es lo que queremos todos, ¿no? Buscar las mejores soluciones a corto plazo. Mario, ¿qué está pasando en Costa Rica en este momento? Se están cruzando líneas que hasta hace poco se creían impensables. Y voy a hacer una analogía histórica para hacer la pintura más clara. Y es que en 1998-99 era impensable un ajuste de cuentas, un sicariato, un hecho tan violento como matar a otra persona en vía pública. Cuando se empezaron a dar estos casos, los medios de comunicación enviaban sus móviles, era un completo caos en el inconsciente de las personas, porque Costa Rica siempre fue tradicionalmente pacifista y eso rompió con el status quo del país. Pasaron 20 años y ahora lamentablemente ya no hay tanta cobertura porque se convirtió en algo normal de los índices de violencia, los indicadores y las capacidades del crimen organizado y de la inseguridad del país, que sucedan estas cosas. Pero ahora ya se están dando balaceras contra vehículos, posesiones, incluso integridad de juezas, de fiscales, cobraron la vida de oficiales, el OIJ de Fuerza Pública, ya estamos viendo cómo ayer precisamente en la zona de Limón una madre y su bebé están fallecidas a costas de balas de alguien que llegó a cobrar la vida de la mamá y tuvo también en secuela como daño muy lamentable el fallecimiento de la bebé. Estamos cruzando demasiadas líneas en muy poco tiempo, Mario. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Sí, Jonathan, muy lamentable la situación que está pasando en el país, no solamente en Limón, sino en todo el territorio nacional.
hay que ir un poquito a la historia, ¿no? Yo creo que recordemos que Costa Rica no tiene una cultura de seguridad, nunca ha tenido una doctrina policial robusta, o lo que se quiere decir que no tenemos una política nacional de seguridad. Nunca la hemos tenido. Hemos tenido intentos de políticas de gobierno, desde luego, ¿no? Desde Laura Chinchilla, ¿no? Que fue Pulse Paz, ¿no? Pero esto va un poquito más allá de la inversión que hemos hecho en temas de seguridad, o el reflejo, hoy es el reflejo de todas las cosas que hemos hecho o hayamos dejado de hacer, o que realmente se hicieron mal, ¿no? Entonces yo creo que los proyectos o las iniciativas que están hoy en la corriente legislativa, yo creo que son importantes. Pero yo creo que, como dice usted, hemos cruzado la línea, o se ha cruzado la línea en el tema de la inseguridad, pero yo creo que esto también arroja a las malas decisiones a nivel político de no este gobierno, sino de muchos gobiernos atrás, donde siempre hemos postergado para 4 años, como quien dice, dejamos las cosas debajo de la alfombra y dejamos a otro gobierno que tome las decisiones que esos gobiernos tenían que haber tomado hace mucho tiempo. Por un ejemplo, lo de los escáneres. Lo de los escáneres, esa decisión se tenía que haber tomado desde 2007. Totalmente. Y se fue postergando hasta que llegó el gobierno de Guillermo Solís. Duraron 4 años la negociación. 4 años duraron la negociación para poner los escáneres que iban a ser donados por la embajada de China o por el gobierno chino. ¿Y qué pasó? Una semana antes, el gobierno de Guillermo Solís dijo que no. Entonces, la propia realmente estamos, perdón, sí, exacto. ¿Estamos realmente luchando contra el crimen organizado o somos cómplices de él? ¿No? Entonces, esto es una reflexión también para la clase política costarricense, donde realmente tenemos que tomar acciones contundentes, ¿no? Y dejar y poner la bandera de Costa Rica primero. Yo creo que se ha polarizado el tema de la seguridad como uno de los problemas a nivel político, también el tema de la inseguridad, la corrupción institucionalizada, también tenemos una polarización política, también tenemos delitos que enmarcan el crimen organizado, o también, como yo digo, no solamente hay que ver los síntomas, sino también los graves problemas patógenos que tenemos en Costa Rica, que tenemos que arreglar primero. Tenemos que irnos a la raíz antes de solucionar los problemas, obviamente, estructurales y los síntomas que tenemos, como es el narcotráfico, la trata de personas, la legitimación de capitales, delitos cibernéticos, también la minería ilegal, fraude fiscal. Todos esos delitos alimentan la economía criminal organizada, y eso es lo que significa, obviamente, un control territorial por estos grupos criminales que generan mucha violencia, y uno de los grandes premisas que hay en esto es el dinero, ¿no? El gran dinero que circula en Costa Rica por estos grupos criminales, que les ayuda, obviamente, a generar, obviamente, protección, casas de seguridad, escoltas, compra conciencias de funcionarios públicos, que lo hemos visto hace pocos días, exfuncionarios del OIJ entrenando supuestamente sicarios. Eso es preocupante, y yo creo que hay que poner las alarmas en este tema. Pero muchas personas, o los 3 poderes de la República, que tienen que tomar las decisiones correctas, ¿no? Los 3 poderes, aquí no es ni el poder ejecutivo solo, ni el poder legislativo o el poder judicial. Los 3 poderes tienen que realmente crear una hoja de ruta, y aquí es donde vamos, y aquí es donde quiero enfatizar. Hay una brecha entre la intención y la realidad. ¿Qué significa esto? Los proyectos de ley que se han realizado, o que están en la corriente legislativa, y usted, don Jonathan, sabe muy bien que fue diputado, estos proyectos no van a solucionar el problema de seguridad. No lo van a solucionar. Y eso es lo más grave. ¿Cuál va a ser la alternativa B o C para realmente solucionar los problemas estructurales que tenemos en el país? Y por darte un ejemplo, esa brecha que tenemos, o esa intención, porque Gloria Navas y todos los diputados en la Comisión de Narcotráfico, Horacio Alvarado, todos estos diputados tienen la intención realmente de crear una política pública, una política criminal
¿verdad? Recordemos que en la política criminal está la política de criminalización penal que le corresponde al poder legislativo, crear leyes y obviamente control político, el poder, también la política de persecución penal que le corresponde al OIJ, OIJ y la Fiscalía, y la política penitenciaria y la política criminológica de seguridad que le corresponde al Poder Ejecutivo. Todo eso tienen que realmente que generarse proyectos de ley que vengan obviamente a desarrollar una verdadera política criminal en el país y que tengan resultados corto, a mediano y largo plazo. Pero eso tiene que ir amarrado también con un plan de contingencia, donde prácticamente en los 10 proyectos, los proyectos de ley que hemos visto, ningún proyecto viene a fortalecer los cuerpos policiales a nivel de infraestructura, movilidad, lo que se dice el financiamiento. ¿De dónde vamos a sacar la plata para financiar el modelo de seguridad que necesitamos? Sí, Mario, pero hay 3 anotaciones de lo que estás diciendo y empiezo por lo último. No podemos siquiera pensar en mayores fuentes de financiamiento cuando las que hay no les llega al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad Pública, porque el Ministerio de Hacienda dice no me alcanza, no quiero, no puedo, etcétera. Entonces primero tenemos que resolver ese embudo que es, ya hay fuentes de financiamiento pero no están llegando a su punto final, número 1. Número 2, es entonces una realidad que no tenemos una política de Estado en función de la seguridad del país y todos son hechos o esfuerzos aislados, poco encadenados entre sí para poder articular algo que verdaderamente dé la seguridad del país. Y número 3, entonces estamos viviendo una época de hipocresía, básicamente, porque queremos dar a entender que se van a resolver cosas, pero como bien lo decís, sin una articulación desde el Ejecutivo, paralelo al Legislativo, paralelo a Hacienda, paralelo al Poder Judicial, paralelo a las municipalidades, es prácticamente imposible contener esta ola. Contestarle de una forma muy, digamos, crítica. Bueno, el tema de financiamiento. Recuerden, en el 2021, con el financiamiento de finanzas públicas, el presidente, en este caso, lo que se llama el ministro de Hacienda, tenía la discrecionalidad de poder utilizar los dineros, impuesto al banano, impuesto a las sociedades anónimas, la FONAT, la Fondo Nacional de Trata y Tráfico, que ahí cogieron 4.000 millones de colones para utilizarlos en el tema del pasaporte biométrico. Estos impuestos, ¿verdad?, especiales, el gobierno, después de Carlos Alvarado, tenía la potestad de utilizarlos el 60% de estos impuestos. ¿Qué significa eso? Esos impuestos, hay una voluntad del presidente de decir, no, esos impuestos tienen que ir para la seguridad. No, los últimos presidentes han hecho lo contrario, prácticamente utilizan esos dineros para otra cosa. Entonces, eso no es tan cierto que realmente esos dineros están llegando y no llegan porque no hay voluntad política, primero. Segundo, el tema de la política, ¿verdad? En Costa Rica la última política de seguridad que se desarrolló fue con Laura Chinchilla, el famoso Polse Paz. Duraron 1 año construyendo la política y duró solo 3 años porque aquí lo más importante, y lamento las declaraciones del señor presidente el 22 de noviembre de 2023, donde desconvocó los proyectos de ley que obviamente estaban mal redactados y con roces de inconstitucionalidad, pero lo que le da fortaleza a una política de Estado son los proyectos de ley. Y sin proyectos de ley, prácticamente el proyecto nace muerto o prácticamente no tiene una verdadera intencionalidad de poder crear un verdadero cambio en la seguridad del país. Entonces, el 22 de noviembre desconvoca de los proyectos, hay un escándalo a nivel nacional de la política, y posteriormente en noviembre los 3 poderes se reúnen otra vez a tomar las perezas, hacen una mesa de trabajo, una comisión entre los 3 poderes de la República y empiezan a convocar 10 proyectos de ley. Me parece que esos 10 proyectos de ley son importantes, los aplaudo, pero realmente no nos van a dar las soluciones a corto plazo. Primero porque realmente muchos de estos proyectos están ligados al tema de persecución penal y no de prevención, ¿verdad? El tema de financiamiento, ¿cómo vamos a financiar esos proyectos de ley?
esa es la mayor discusión. ¿Cómo realmente vamos a fortalecer los cuerpos policiales en el país si realmente no se ha discutido el tema de dinero? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Dinero fresco, cooperación internacional. Realmente necesitamos tomar medidas a nivel, no solamente técnico, porque esto ya pasa a lo técnico, pasa a lo político, ¿verdad? Estamos a 2 años de las elecciones presidenciales y ya hay diputados haciendo campaña política. Yo creo que primero hay que poner el país primero y posteriormente empezar en política. Yo creo que hay que hacer un diálogo nacional sobre el tema de la seguridad del país, urgente, no solo a nivel político, porque en Costa Rica a veces se hacen las cosas al revés. Primero, a nivel político y posteriormente convocan a la parte técnica para dar su veredicto. Debe ser al revés. Primero, la parte técnica formula realmente los proyectos y la parte política, obviamente, con el control político, busca los acuerdos para poderlo aprobar. Pero, como lo dices vos, esto es un tema de dinero, es un tema de voluntad política, es un tema de que la economía criminal organizada, no solamente el narcotráfico, trata de personas, fraude fiscal, legitimación de capitales, el tema de la minería ilegal, muchos delitos que enmarcan el tema del crimen organizado transnacional, financian estos grupos criminales, criollos o internacionales. Y también Costa Rica tiene, obviamente, es tierra fértil para crear centros de operaciones a nivel transnacional. Tenemos una legislación un poco obsoleta, tenemos también una policía fácil de corromper, ¿verdad? Porque compra conciencia, y lo hemos visto, y posteriormente no tenemos este ejército, gracias a Dios, pero eso implica que realmente somos un país débil. Obviamente tenemos fronteras porosas, tenemos 8 marinas en Costa Rica, donde esas marinas no tienen ni PCD, ni aduanas, ni vigilancia, ingresan barcos, yates, salen personas, entran cosas, salen cosas, entra dinero, entran armas. ¿Quién controla eso? Realmente aplaudo las intenciones que tiene el gobierno de poner escáner, pero el solo hecho de poner escáner en en APM Terminal no va a solucionar el problema. El país necesita por lo menos 25 escáneres en todo el país, por lo menos para filtrar y proteger la soberanía nacional. Aún así, Costa Rica con Panamá tiene más de 160 puntos ciegos, lo que se le llaman, donde entra licor, entra cigarrillos, entra otro tipo de drogas, entran personas, etcétera. Entonces, el hecho de apostarle solamente al tema de los escáneres es una herramienta que va a tener la policía, pero obviamente a corto plazo no vamos a tener resultados. Entonces, el tema es preocupante, por eso trato de alzar un poquito la voz en estos temas, porque realmente necesitamos hacer algo, una visión país, una hoja de ruta, que realmente pongamos primero al país, ¿no? Precisamente, y me devuelvo al punto inicial de la anterior argumentación, Mario, porque precisamente todo lo que estás diciendo deja entrever como que hay una desidia, como que es hipocresía discursiva, como que las prioridades no están bien puestas, como bien lo estás diciendo, pero aquí no va a pasar. La ola no es tan grande como nos dicen, el terremoto no es tan catastrófico, el impacto del crimen organizado, eso es mentira, eso no va a llegar así. Es mentira que grupos de personas nocivas están controlando el crimen organizado en Limón, que vienen fuera de nuestras fronteras. Es mentira y ponen un montón de dedos tapando el sol, que lo que hacen es ver como que dos, o lo están permitiendo por falta de acción, por omisión, o tienen como lo que yo titulo, una hipocresía discursiva, o básicamente no entienden y no ven lo que está pasando y no se quieren ver en espejos de otros países para poder aprender de otras experiencias y poner el dedo en la llaga. Jonathan, yo creo, como lo habla una muy buena amiga de Tania Molina, es un tema de egos. Esto es un tema de egos. A nivel político, a nivel profesional también se da mucho entre analistas.
Discuto el tema de que Costa Rica sea un narcoestado, ¿no? Eso es indiscutible, todavía no podríamos pensar en eso porque Costa Rica todavía tiene control, un monitoreo o instituciones de control, ¿verdad? Que hacen ese tipo de pesos y contrapesos. Entonces yo creo que todavía no podemos hablar de un narcoestado como muchos analistas empiezan a poner a Costa Rica en este tema. Yo creo que Costa Rica todavía tiene, ¿verdad? Las posibilidades de tomar las decisiones correctas para cambiar el rumbo del país. Pero la gente tiene que entender, y para ver qué es lo que estamos viendo hoy en el país, en el 2010, 2014, en Laura Chinchilla, más o menos Costa Rica tenía unos 50, 60 grupos criminales fuertes. San José y prácticamente Limón. ¿Qué significa esto? Usted en Guanacaste no había grupos criminales fuertes, digamos, barrios complicados, ¿no? Zonas calientes, más o menos. En el 2010 habían más o menos 12 a 14 zonas calientes en Costa Rica. 50 grupos criminales hacían la operación 100 días por Limón y los índices de criminalidad bajaban y obviamente los homicidios empezaban a bajar en Costa Rica. Eso ya cambió. 10, 12 años después, ya no son 50 grupos criminales. Estamos hablando de 300, más o menos, 350 grupos criminales operando en todo el país. De esos 350 grupos criminales, más o menos entre 900 y 1000 son sicarios. Y de esos 350 grupos criminales, más o menos entre 4000 y 5000 son integrantes de estos grupos criminales. ¿Y qué significa esto? Abogados, contadores, gente especializada en tema de transporte, esto, empresas criminales, ¿vale? Se volvieron empresas criminales. Entonces el sicariato se empezó a profesionalizar en Costa Rica, donde ya vemos lastimosamente exagentes o exfuncionarios tratando de darle capacitación a este tipo de grupos criminales, porque pagan bien, ¿verdad? Entonces el panorama para Costa Rica es sombrío, y siento que esa brecha entre la intención y la realidad de los proyectos de ley. Por darte un ejemplo, don Jonathan, aprobemos los proyectos de ley hoy, aprobemos 20 proyectos de ley hoy. No vamos a tener soluciones mañana. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es invertir en seguridad. Se necesita en mejores métodos de investigación, en mejores policías. Y por darte un ejemplo, la fuerza pública, entre 45 y 50 personas abandonan la fuerza pública al mes. En la administración de don Rodrigo Chávez, más o menos entre 1000, 1100 en 2 años de administración se han ido de la fuerza pública por pensión, por un montón de circunstancias. Estamos apenas reponiendo lo que se ha ido. Reponer versus a lo que se ha ido. ¿Qué significa esto? Entonces, la policía no está creciendo. Obviamente, la formación de estos 900 y pico de policías que están en la Academia Nacional de la Policía van a llegar, pero no van a tener la misma experiencia de las 1000 personas que se fueron. Entonces, el crecimiento de la policía no es realmente a lo que necesitamos para contrarrestar esta ola de violencia. Recordemos que tenemos que tener algo muy claro. Una cosa es el delito convencional y otra cosa es el delito transnacional, donde prácticamente son dos cosas diferentes, dos estrategias totalmente diferentes, donde Costa Rica necesita realmente una política de Estado. No ir a copiar a México, ni a Colombia, ni a Chile, no, es tropicalizar una verdadera política con lo que tenemos, porque Costa Rica es la única modelo de seguridad que la policía está dentro solamente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Obviamente el OIJ y el Poder Ejecutivo, y realmente tenemos que discutir cuántos policías se necesitan. Unos hablan de 20,000, otros de 23,000, otros de 30,000, ¿no? Realmente eso se empieza a trabajar en una mesa técnica. Realmente, ¿qué es lo que realmente necesita el país en todas las áreas de mejora, con los riesgos que tiene, en legitimación de capitales? ¿Cómo vamos a desarrollar verdadera política pública en temas de legitimación de capitales en la ley 8204? ¿Cómo vamos a fortalecer esa trazabilidad de esos dineros que le están haciendo mucho daño al país y también se han visto en el tipo de cambio del dólar? La polarización, la corrupción institucionalizada que tenemos en Costa Rica, donde
uno de los narcotraficantes detenidos en Colombia, que fue extraditado a, a Estados Unidos, y estaba pagando 40 millones de colones a oficiales de guardacostas, ¿verdad? Entonces, al final, ¿cómo vamos a contrarrestar esa corrupción institucionalizada y obviamente todos los problemas que tenemos hoy en el país, que no solamente es narcotráfico, es trata de personas, delitos cibernéticos e informáticos? Más de 13.000 personas fueron estafadas el año 2023, son dineros que no los van a recuperar las personas. Entonces, todos nos enfocamos al tema narcotráfico, sí, que genera mucho dinero, pero hay otros delitos dentro de la economía criminal que también están haciendo mucho daño, como es el tema del fraude fiscal, donde lo hemos podido ver que prácticamente de 10 cigarrillos que venden en Costa Rica, 5 son de contrabando, generando pérdidas por más de 100 millones de dólares a Costa Rica por año en un solo producto, licores y otro tipo de sustancias que se transitan en las fronteras porosas que hay en Costa Rica. Y si lo hablamos con el tema de la minería ilegal, un gran daño, o el ecocidio, que le llamo yo, en Cruzitas, podemos ver también que los daños son irreparables para la soberanía costarricense. De hecho, Mario, en la última proyección de documentos del Banco Mundial se afirma o se dice, se proyecta que 8 puntos del PIB es el efecto negativo sobre el contrabando para Costa Rica. Y eso estamos hablando de casi 2.7 billones de colones anuales. Y eso es demasiada plata en función de todo el rompecabezas que significa la seguridad y el bienestar de un país, porque una cosa mueve a otra, y imagínate la organización criminal que tiene que estar detrás de esos 2.7 billones de colones que dejamos de percibir por contrabando de muchos productos como lo estás señalando, pero también está lo ilegal, que es el tráfico de personas, que ahí vos también tienes mucho de qué hablar. La parte del tráfico de armas, de las drogas. Es decir, Costa Rica, las cosas enormemente positivas que tiene el país, las estamos poniendo en duda o las estamos poniendo en peligro por falta de acción para controlar todo lo demás y queriendo y esperando de que la Costa Rica de 1980 sea la misma Costa Rica de hoy y que nada haya cambiado. Jonathan, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito decía que en el 2013, más o menos, se producían más o menos entre 600 a 900 toneladas métricas de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia. Esas 900 tendrían que obviamente ser exportadas hacia todo el resto del mundo. Mucho de esto se iba para Estados Unidos. Pero también decía que en el 2016 esa cifra se iba a duplicar, iba a llegar a 1.700 toneladas de droga en el continente americano. Y obviamente esa cantidad o ese tsunami de droga que ha llegado a Costa Rica y Ecuador, grandes exportadores, los primeros exportadores de droga en el mundo, más que todo hacia Europa. Y te doy un dato ahí, ahora un kilo de cocaína en España anda en 25.000 euros, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Hay una sobreproducción de cocaína en el mundo, obviamente los precios empiezan a bajar y obviamente quiere decir que la droga está llegando al continente europeo. Y obviamente están utilizando los puertos ecuatorianos y costarricenses para ese fin. Eso genera miles de millones de colones, que obviamente van a estar dentro de la economía costarricense y tratar de meterlos al sistema financiero. Pero para el 2024, la misma oficina indica que se estima que más o menos 2.000 a 2.100 toneladas se va a producir de cocaína en Colombia, Honduras, Colombia, Bolivia y Perú. Mario, ¿qué significa eso? un paréntesis. Disculpa que te interrumpa, un paréntesis. Ahora que estabas diciendo de que la droga somos de los más grandes reexportadores a Europa, eso no coincide con lo que dice el gobierno de que por APM no sale nada de droga. Vamos a ver, el tema bueno, es un tema bastante complejo. Creo que el gobierno ha cometido ciertos errores a nivel de estrategia. Sacar a la policía control de drogas de puertos y aeropuertos y dejar solamente los escáneres fue uno de los grandes errores que he visto, porque el perfilar
la perfilación de un profesional de la PCD no es de un día para otro. Toma años realmente saber perfilar si un contenedor ha contaminado o no. El sacar a la Policía de Control de Drogas de puertos y aeropuertos dejó solamente a funcionarios de vigilancia aérea y policía de fronteras sin el conocimiento o la expertise necesaria para poder perfilar. Conozco por temas de inteligencia que dicen oficiales de fronteras, mira, llaman a agentes de APCD, mira, venite a ayudar porque no sé cómo es esto, cómo llenar un documento de decomiso, ¿verdad? Temas tan sensibles como es el tema de tráfico de drogas. Yo siento que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pero obviamente eso no se ve reflejado obviamente, en los decomisos, y los decomisos bajan prácticamente la mitad. Y hemos subido en 243 homicidios en Costa Rica de un año a otro. O si comparamos los homicidios a hoy entre Costa Rica y Panamá, en Costa Rica tenemos 271 homicidios al día de hoy y Panamá tiene 166 homicidios. Ojo, la comparación. Muchos homicidios de comparación en la misma zona geográfica, en las mismas rutas de narcotráfico y obviamente Panamá tiene un canal de Panamá que puede trasegar mucho más droga. ¿Por qué? Obviamente están más protegidos y están más resguardados en el tema de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Costa Rica no. Costa Rica no tiene, no le alcanza con lo que tiene. Tiene grandes funcionarios, sí, pero Costa Rica tiene que invertir más en mejores métodos de investigación, fortalecer los cuerpos policiales, no solamente en habituallamiento, sino también a nivel salarial. Yo sé que ahorita les van a dar un incentivo de 50,000 colones al salario base, pero eso no implica que realmente estén tentados a un tema de corrupción. Costa Rica no cuenta con una figura, una política anticorrupción. Tal vez el OIJ ha intentado buscar algunos mecanismos de oficiales de cumplimiento que lo veo muy admirable, pero solamente el OIJ lo ha hecho, el Poder Judicial como tal. Pero a eso es lo que sucede. Si realmente está llegando grandes cantidades de droga, ¿por dónde está saliendo? Entonces hay una complicidad entre funcionarios, y hace pocos días lo vimos, el arresto de 2 funcionarios de APM Terminal que están siendo obviamente parte de este grupo criminal para exportar droga. Ha llegado droga a Amberes, Málaga y otros países de Europa. Sí, ha llegado. ¿Por qué? Porque la tecnología es una herramienta que puede fallar también, pero también se ocupa la expertise, la capacidad y obviamente funcionarios que realmente sepan hacer su trabajo para obviamente contrarrestar este tema. Costa Rica tiene más de 200 pistas clandestinas. No todo llega por aire, por agua. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia del gobierno para contrarrestar esto? Y ya hay una ley para quitar esas pistas. Sí, y gracias a vos que la pudieron aprobar, ¿verdad? En el 2018, no, creo que fue en el 2000, sí, en la legislación pasada se aprobó, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Seguridad? Es que no tenemos presupuesto. Y eso es lo que pasa. Entre la intención y la realidad, en proyectos de ley, esto es lo que sucede. Sí, pueden haber buenas intenciones, pero la realidad es otra. Se necesita dinero. Todos los proyectos que se hacen o se tramitan en la Asamblea Legislativa se necesita dinero para poderles dar seguimiento. Pero es lo que ha pasado. ¿Se han hecho intentos? Sí, se han hecho intentos y eso me alegra, pero no hemos tenido los resultados contundentes para bajar o aplanar esa línea, digamos, como se hacía con el COVID, aplanar la curva de homicidios en Costa Rica, que a hoy vamos 10 o 12 o 13 homicidios en comparación al año pasado, ¿verdad? Entonces, podemos terminar este año en más de 1,000 personas muertas por homicidio, sin contar el daño colateral que esto lleva. Las personas iniciadas o las personas que fueron atentadas y obviamente no pueden caminar o están en un hospital. El daño colateral en esto es muchísimo y lo vimos lamentablemente con la niña de 4 años que cruzaron la línea. Ellos ya cruzaron la línea y para eso se necesita contundencia, tomar decisiones fuertes y valientes. Si no, el país puede ser un juez
puede ser un magistrado, puede ser otro policía muerto, y eso no lo podemos permitir. Por eso es muy importante que la clase política, toda la clase política costarricense, haga un alto y ponga primero al país. Porque si no, al final vamos a tener 2 años muy tristes en Costa Rica y obviamente el 2026 va a ser muy polarizado en el tema de la seguridad. En los últimos par de décadas, Mario, los poderes de la República se han estado abocando a apagar incendios, los más grandes incendios que se encuentran cuando toman posesión. Y no han hecho o no han tenido la capacidad de hacer un plan de contingencia para poder repeler la mayor cantidad de puntos débiles que tiene el país. Entonces, para el siguiente gobierno ya la ola o el tsunami no es sino era aquel, porque lo dejaron crecer y nunca hubo un muro de contención. Esa forma de actuar es a lo que te referís con poner adelante el país y no a los intereses, o tener una política pública hilvanada, estructurada, y es tener una visión más a largo plazo y dejar de ser tan cortoplacistas y tan apagaincendios. Bueno, yo no lo puedo decir, Jonathan. Yo creo que somos de corto plazo, no ha terminado, no ha empezado el gobierno, ya están buscando un candidato presidencial. Yo creo que el tema se ha polarizado mucho y yo creo que necesitamos realmente poner, como se dice, golpear la mesa. Y para golpear la mesa tenemos 57 diputados comprometidos, sí, pero yo creo que están mal asesorados. Aunque yo veo mucho las comisiones de seguridad y narcotráfico, y Randall Zúñiga lo dijo, y Gloria Navas, los proyectos de ley no van a solucionar el problema de seguridad. Entonces, ¿por qué seguimos en la misma hoja de ruta? ¿Por qué seguimos tratando de imponer proyectos de ley que no van a tener resultado? Entonces, ¿cuál es el plan B o el plan C? ¿O lo tiene el Poder Ejecutivo? ¿O el Poder Ejecutivo tiene que sacar el bolsillo y tiene que empezar a invertir realmente en seguridad? ¿O cuál es la hoja de ruta? Ellos son los representantes nuestros en la asamblea y ellos tienen que buscar los mejores asesores o las mejores estrategias para no fallar, porque no podemos seguir fallando. Y yo creo que el Poder Ejecutivo, hay un rompimiento con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. No es que es culpa tuya, es que es culpa mía y es culpa de todos. No, es culpa de todo el país. Esto es un problema país, no es un problema solo de Rodrigo Chávez o Rodrigo Arias, no, es un problema país. Y para solucionar los problemas país, tenemos que sentarnos. Todos somos costarricenses, todos estamos en el mismo barco, todos queremos el progreso del país, pero para eso se necesita un diálogo nacional para la seguridad y la paz. Nada más, hacer un diálogo nacional solo por eso. El resto a nivel político se lo pueden pelear, pero por el tema de seguridad tiene que haber un diálogo y un pacto nacional. Cuando exista ese pacto nacional en Costa Rica, vamos a la segunda etapa, que es el plan de contingencia. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer como plan de contingencia? Y tercero, un plan nacional, una política nacional. Entonces son 3 etapas. Un pacto nacional, donde todos, la clase política que tiene la toma de decisiones, porque yo y usted no tenemos ahorita la toma de decisiones, usted la tuvo en su momento y yo le podía exigir a usted, pero ahora yo le tengo que exigir a los 57 diputados. Ese pacto nacional va a nacer un plan de contingencia, que ese plan de contingencia es la plata. ¿Cómo vamos a solucionar el hoy a nivel presupuestario? ¿De dónde vamos a coger el dinero? Y tercero, obviamente, una verdadera política nacional que trascienda las fronteras a 12 a 15 años. Y te cuento algo con el tema de financiamiento. ¿Recuerdas los 100 millones de dólares que dio el BID? El BID dio 100 millones de dólares para infraestructura, ¿no? En tema de centros de paz. Solo se ha ejecutado el 10% de esos 100 millones de dólares. Ahí hay 90 millones de dólares sin poder utilizar. ¿Por qué? Porque el sistema o el modelo de seguridad o el de gestión es muy rígido, ¿verdad? Y a la hora de gastar esos dineros, siempre hay un pero, o siempre llega la Contraloría, o llega alguna denuncia, etcétera. Entonces yo creo que Costa Rica tiene que buscar también cooperación internacional
Costa Rica tiene grandes expertos que no han sido tomados en cuenta y que trabajan en mandos medios, que por un tema político no los toman en cuenta, pero yo creo que podrían darle grandes soluciones al país en temas de seguridad ciudadana y defensa nacional, que son dos cosas diferentes, ¿no? Crear una verdadera política nacional, una verdadera inteligencia policial, una dirección de inteligencia policial que es diferente a la seguridad del Estado, ¿no? La DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, es una cosa, que es un tema más político, pero el país necesita una Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional con un C5. ¿Qué pasó con el C5 que anunciaron en abril de 2023? El C5, No, Mario, para contexto de la audiencia, es el gran centro de monitoreo que puede interconectar a todo el país con cámaras de seguridad, por lo menos las principales zonas del país, para poder dar seguimiento a personas que pasan de una zona a otra en una huida o en un hecho delictivo. centro de operaciones, ¿no? Centro, mando, control, para obviamente manejar el tema del 911 y otras intervenciones que tenga que hacer la policía. Ese C5 fue prometido en abril de 2023. ¿Qué avance hemos tenido? Si la embajada americana donó $5 millones. Ese mismo proyecto costó más de $25 millones en Panamá y en el 2021 lo inauguraron. ¿Por qué nos cuesta mucho invertir en seguridad? ¿Por qué nos cuesta mucho invertir en los escáneres? Que si es culpa de la Contraloría, si es culpa... No, Mario, me parece más allá de asignarles culpas, yo creo que es una cultura tica de ir acumulando expedientes, ir trabajando todos de forma simultánea, entonces se avanza un renglón o un párrafo en cada uno de ellos porque se intenta sacar todo al mismo tiempo y en lugar de priorizar, como lo estás planteando, de si es cierto que tenemos que generar una política de seguridad verdaderamente seria, entonces dediquemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo interdisciplinario a sacar estos proyectos, porque estos $90 millones no están haciendo nada en donde están, porque el centro, el C5, con la plata que ya entró, debería ya estar avanzado a un 20% del proyecto, por lo menos, pero aquí a todo el mundo se le olvida porque en Costa Rica, parte de la cultura que te digo, no hay escándalo que dure 3 días o no hay noticia que dure 3 días, entonces a los 3 días ya hay algo más y se le olvida al inconsciente mediático, colectivo y político que se estaba haciendo algo, entonces el responsable tampoco tiene esa premura por sacarlo porque nadie le está poniendo atención y a todo el mundo se le olvidó que estaba haciendo algo. Sí, Jonathan, yo creo que más de hablar de los síntomas, cuando hablamos de los síntomas, el sicariato, legitimación de capitales, todo esto, yo creo que tenemos que hablar de los problemas estructurales subyacentes para combatir la economía criminal organizada y la inseguridad y la violencia en el país. Yo creo que esos problemas estructurales como es la corrupción institucionalizada, la desigualdad socioeconómica, porque esto va ligado con el tema social, la inversión social que podamos desarrollar y también la nueva tendencia que está generando el presidente del Colegio de Criminólogos, Tino Salas, el tema de prevención social, que es muy importante, darle esas herramientas al ciudadano o a los jóvenes, ¿verdad?, para poder desarrollarse y tengan mayores herramientas en zonas costeras. El del sistema judicial, en el sentido de que realmente hay una lentitud y una falta de eficacia en el sistema judicial, ¿verdad? Las puertas giratorias, ¿verdad? El déficit en la prevención del delito, son problemas estructurales subyacentes, una infraestructura de seguridad obsoleta. También tenemos una cultura de impunidad y tolerancia en la sociedad, social, perdón. También falta una coordinación entre instituciones, una vulnerabilidad de fronteras, falta un acceso a la justicia y protección a grupos vulnerables, desarrollo eficiente de las políticas de seguridad del país. Todo esto son problemas subyacentes que realmente tenemos que arreglar. Nada más, yo puedo poner mi policía sin limón, que no vamos a solucionar el problema, sino que realmente necesitamos invertir en esos problemas o esos problemas patógenos que realmente nadie le gusta, porque realmente es prevención. Y la prevención, Jonathan, no vende. La prevención no vende, no genera votos, ¿verdad? Genera más el romper puertas y salir, y esa es la realidad. Y yo creo que los políticos y la clase política tienen que
manejar el discurso diferente, porque si no va a haber un costo político en el 2026. Y ese costo político va a ser el tema de la seguridad, la educación y la salud, que estará prácticamente detenida o estancada. Yo creo que esos problemas subyacentes tenemos que arreglarlos de alguna manera, pero para eso se necesita un plan de contingencia. No lo vamos a solucionar de hoy a mañana. Yo me alegra ver los proyectos de ley mal redactados o con problemas de inconstitucionalidad. Hay una intención, sí, y esa es la frase que empiezo, ¿no? Hay una intención, pero la realidad es otra. Yo creo que esa brecha entre la intención y la realidad nos está pasando una mala jugada sin saber que realmente el país y la democracia de Costa Rica está en juego. Porque Costa Rica no tiene militares, no tiene un grupo sólido en temas de seguridad. Obviamente empieza a haber un coqueteo entre el crimen organizado y el financiamiento de campañas políticas, como lo hemos visto en el pasado. No, esto no es nuevo, ¿no? Recordamos el caso de Carlos Quintero, que llegó a Costa Rica. Entonces, esos temas no son nuevos para el país, pero se vinieron agravando después de los dos periodos del Partido de Acción Ciudadana, donde prácticamente venía Laura Chinchilla creando una verdadera política de gobierno, y llegó Guillermo Solís y borró todo, ¿no? Las famosas golondrinas, más obviamente ver al delincuente como una víctima de la sociedad, que es totalmente irónico, y obviamente la administración de Carlos Alvarado, que atravesó el tema del COVID y obviamente tampoco generó una política de gobierno, y eso nos está pasando factura hoy. La seguridad del país tuvo un retroceso de muchos años. Y hablando con analistas y profesionales, revertir esto en Costa Rica toma muchos años. Por lo menos una toma entre 10 a 12 años retoma volver a los índices o a la tranquilidad que teníamos en los años 2000, 2005, 2006, teníamos una tranquilidad diferente, pero hoy esas medidas las tienen, o esas soluciones las tienen el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa en tomar decisiones fuertes y no con proyectos de ley. Eso ya no funciona. Yo creo que sí necesitamos crear conciencia y estos espacios, y agradecerte a vos como siempre por estos espacios, porque desde el Colegio de Criminólogos también se están haciendo esfuerzos, del Colegio de Abogados también. Muchas personas estamos preocupados por el tema en Costa Rica, pero no tenemos el poder para hacerlo. Hay personas que sí lo tienen el poder, y eso hay que, todos los habitantes de Costa Rica tenemos que pedirle a nuestros diputados acciones, ¿no? Y también al Poder Ejecutivo, crear acciones creíbles y que realmente esa brecha entre la realidad y obviamente la intencionalidad sea realmente real, ¿no? Mario, ¿será el tema de la seguridad el tema topic en las elecciones que vienen? Bueno, ya hablando con varios partidos políticos, ya hay partidos políticos que se están, como dicen, haciendo sus equipos de trabajo, ¿no? Seleccionando a profesionales, grandes profesionales, que van a darle, digamos, un matiz diferente al tema de la seguridad en el 2026. La seguridad, obviamente el tema del crimen organizado va a ser la primera batalla entre los partidos políticos, el tema de educación, desde luego, y el tema educación y salud, ¿verdad? Van a ser los tres temas importantes en el país en 2026. Bueno, Jonathan, ya están haciendo campaña política, desde luego, ¿no? Pero para eso va a haber un costo político y alguien tiene que asumir ese costo político. Va a ser el Social Cristiano, va a ser el PLN, el mismo partido gobierno, el PLP. ¿Cuál partido va a tener un costo político? Porque realmente el Poder Ejecutivo le echa la culpa a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Yo creo que es una culpa compartida. Los tres poderes tienen que sentarse a la mesa y no en las mismas comisiones de siempre, ¿verdad? Hagamos una comisión y vamos a ver qué proyecto hacemos. No, eso ya no funciona. Se necesita crear una mesa de expertos profesionales de todas las áreas, interdisciplinaria, politólogos, criminólogos, abogados, sociólogos, trabajadores sociales, interdisciplinaria, profesionales que están en el campo, expertos, consultores, realmente crear
y poner en la mesa qué es dónde queremos llegar al 2030 o al 2040 como sociedad. Porque así no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a, obviamente, a tener, como la niña de 4 años, vamos a tener muchos casos como este en Costa Rica. Y no queremos que nuestros familiares pasen por un tema como esto, ¿verdad? Una muerte, un daño colateral. Yo creo que estamos a tiempo y ojalá, si algún diputado está escuchando esto, por favor, pedirles que realmente tomen en consideración poner en agenda la seguridad como primer orden y no solamente en proyectos de ley, como lo dije anteriormente. Los podemos aprobar hoy, pero no vamos a tener resultados inminentes, tal vez a mediano y largo plazo, y los aplaudo, pero necesitamos la seguridad hoy, no en 2 años ni tres años, porque esto se va a ir agravando. Necesitamos decisiones urgentes hoy a nivel presupuestario, cómo fortalecer la seguridad del país, y lo primero que tenemos que, como país, es aceptar que tenemos un problema. Y el problema es el crimen organizado transnacional. Esa economía criminal que nos está haciendo mucho daño en el país. Y para eso se necesita que alguien lidere estos proyectos. Y obviamente yo creo que desde el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, hay grandes expertos en esto también, que pueden liderar estos proyectos, que den un paso al frente para poder cambiar el rumbo del país. Yo sé que hay muchos intereses de por medio en esto, pero hay que hacer lo que tenemos que hacer realmente, ¿no? No seguir ocultando las cosas debajo de la alfombra para que otro gobierno venga a barrer, ¿no? Eso no lo podemos permitir en Costa Rica, Jonathan. Mario, muchísimas gracias por el aporte, por la lectura que tenés del país y esperamos tenerte en Red Democrática muy pronto con más análisis. Quedan puntos pendientes: migración, trata de personas, el planteamiento que desde Gran Bretaña se hizo que iban a enviar a Costa Rica los extracontinentales. Ese tema se las trae, de dónde salió Costa Rica y por qué estaban considerándonos. Es un tema muy delicado que hay que ir abordando y muy pronto esperamos tenerte nuevamente en el programa para poder abordarlos a cada uno de ellos. Gracias, Jonathan. Gracias a todos, ¿no? Y gracias a todos los que han estado en sintonía, 89.1, plataformas digitales. En unos segundos el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo puedan compartir libremente y recordar que todo lo que se plantea acá son soluciones constructivas. Hay que hacer diagnósticos, sí, hay que saber qué está pasando, sí, pero también hay que proponer cosas, porque si no nos quedamos simplemente en el berrinche y ese no es el estilo de construcción que planteamos para el país. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite.